Montserrat Fierro es docente, conferencista y mentora en neurociencias aplicadas a los negocios, estrategia empresarial e inteligencia emocional. Ha trabajado para empresas multinacionales como Oracle y Novartis. Actualmente es CEO de NCQI, empresa dedicada a aplicar las neurociencias a los negocios, ventas, marketing, educación, talento humano, liderazgo, inteligencia emocional, innovación y antropología digital. Demos la bienvenida a Montserrat Fierro con su charla Neuroventas para tu estrategia digital. Buenos días, Montserrat, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, aquí lista para platicarles sobre neuroventas. Perfecto, adelante. Bueno, les voy a platicar. Mi charla de hoy será sobre neuroventas. Les voy a dar un pequeñísimo resumen de lo que consta la aplicación de las neurociencias a las ventas y después hablaremos un poco de cómo lo podemos implementar para una estrategia digital, ¿ok? Porque ahora digamos, donde estamos, en este contexto de poder entrar a este nuevo mundo, tenemos que ser muy innovadores en cómo lo estamos haciendo y ya nos dimos cuenta de que los negocios que no están entrando al mundo digital están teniendo problemas para sostener su rentabilidad y sus ingresos. Entonces, les voy a dar ahí algunos tips que pueden utilizar y vamos a hablar de neuroventas, ¿vale? Vamos a seguir al conejo blanco, que me gusta decirlo, es como si hiciéramos un viaje de Alicia en el País de las Maravillas y vamos a entrar a pensar cómo funciona nuestro cerebro y de qué manera digamos, todo lo que hacemos, todo lo que nos dicen, todos los mensajes, todo lo que vamos a construir hacia nuestro cliente o nuestro prospecto, debe de estar construido para que hagamos cosas con su cerebro, para que lo absorban, para que lo aprendan, para que les emocione y les genere estos neurotransmisores placenteros, de manera que la experiencia sea la mejor. Ahora que estamos haciendo marketing digital, tiene que ir enfocado a la experiencia del cliente, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué son las ventas? Es aprender a venderle a la mente. Las neurociencias es todo lo que estudia nuestro miedo, eh, de, es todo lo que estudia de manera fisiológica o neurofisiológica nuestras neuronas y esto que pasa en nuestro cerebro, lo que decía, los neurotransmisores, las hormonas, todo lo que tiene que ver desde la fisiología, la biología hasta el comportamiento humano. Eso es la neurociencia. Entonces, cuando nosotros aplicamos la neurociencia a las ventas, que serían las neuroventas, tiene que ver con cómo vamos a analizar el comportamiento de nuestros clientes, cómo vamos a analizar estos mensajes que estamos dando a nuestros prospectos o a nuestro buyer persona, cómo les está impactando las palabras que usamos, la experiencia que usamos, los colores, las imágenes, etcétera. Entonces, así es como esto lo vamos a utilizar para construir un mensaje que vaya dirigido a cada uno de los targets que tenemos y podamos tener una mejor interacción y generarles a ellos una mejor experiencia. Ok, entonces, cuando nosotros hablamos de neuroventas, hablamos, por ejemplo, normalmente en las ventas tradicionales, lo que pensaríamos es en hablar en términos muy técnicos, ¿no? Decir, este televisor tiene una excelente tecnología 4K, 3D, Quantum Dots. Pero si nosotros no hemos visto cómo funciona este televisor, entonces lo que pasa es que nuestro cerebro no lo absorbe, no lo entiende. Es como si le habláramos en un idioma extranjero, digamos. Entonces, no hay manera de que se emocione por ver una televisión con esta tecnología si no entiende de qué se trata. Entonces, es mejor decírselo en términos más coloquiales, digamos, son más sencillos. De eso tratan las neuroventas, de que podamos transmitir mensajes para transformar pensamientos. Entonces, con las neuroventas hablaríamos de, con este televisor tú disfrutarás más ver la derrota del América por la pelea de colores, por ejemplo.
¿no? O puede ser otra cosa. Entre más conozcamos a nuestro buyer persona, a nuestro target y a la persona que nos estamos dirigiendo, vamos a poder hacer mejores mensajes. Entonces, pensemos que a lo mejor si conocemos que nuestro target son mujeres que les gusta las, por ejemplo, de La Casa de Papel, entonces lo que haríamos sería hablarles de, con esto, eh, ustedes van a disfrutar más ver la última temporada de La Casa de Papel, ¿sí? Entonces, es cómo vamos a hacer este em, intercambio de información, como decía, para transmitir estos mensajes de manera que le hagan clic a la persona a la que le estamos hablando. Hoy en día tenemos que ser muy concretos y muy específicos con la información que compartimos, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, como decía, transmitimos mensajes para transformar pensamientos. ¿Qué es lo que necesitamos? Es transmitir un mensaje muy claro de la información que estamos nosotros impartiendo, ya sea que estamos vendiendo un producto, un servicio, una idea, un hábito, nos estamos vendiendo nosotros mismos. Lo más difícil de vender son las ideas y los cambios de hábito, pero justo ahí es donde tenemos que transmitir los mensajes y transformar esos pensamientos. ¿Para qué? Para que tomen una decisión. Hablando de neuroventas, tomar una decisión de compra. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las principales experiencias que siempre busca nuestro cerebro? Normalmente podemos pensar en cosas placenteras, en experiencias agradables. En general, nuestro cerebro, nuestra mente siempre está buscando experiencias. Cuando nosotros hablamos de adicciones, inclusive, normalmente este tipo de cosas tiene que ver con los neurotransmisores y las experiencias que se van generando dentro de nuestro cerebro. Entonces, no es que nos hagamos adictos, por ejemplo, a experiencias, deportes extremos, por ejemplo. Más bien somos adictos a la adrenalina que nos genera esa experiencia, ¿no? O no es que seamos adictos al juego o al cigarro, por ejemplo, sino que somos adictos a la dopamina que se descarga en nuestro cerebro cuando hacemos esto, ¿no? Entonces, les voy a hablar de los neurotransmisores que se generan con las ventas, que son los que nosotros queremos generar en nuestros clientes y cómo podemos generar esos neurotransmisores. Siguiente, por favor. Entonces, aquí vemos a Alicia cómo entra a... Me encanta este cuento porque tiene mucho que ver con las neurociencias. Un día les platicaré un poco más al respecto, pero hoy vamos a seguir con esto. Entonces, les voy a platicar de cómo funciona la química cerebral, eh, con los neurotransmisores y las hormonas. Estos neurotransmisores o las hormonas son los que permiten esta sinapsis química. Entonces, digamos que cuando dos neuronas se comunican y forman un pensamiento, se desprende se lleva a cabo gracias a los neurotransmisores y a las hormonas que tenemos en nuestra química cerebral. Entonces, vamos a hablar de estos neurotransmisores para que les diga cómo es que esto lo podemos generar a través de la comunicación que hagamos, como les decía, de las neuroventas o el neuromarketing, ¿no? Que están muy relacionados. Siguiente, por favor. Tampoco pretendo que sea una plática muy técnica de neurociencias, pero es para que entendamos un poco cómo funcionan. Entonces, vamos a empezar con la serotonina. Esta es la que le llaman la molécula de la felicidad. Aquí les puse la molécula tal cual. Esta molécula está relacionada con vivir emociones, sentirlas, expresarlas, refuerza la autoestima y el sentido de pertenencia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que a nuestros clientes o a nuestros prospectos se les despierte la serotonina en el cerebro? Básicamente es siendo empáticos, o sea, transmitiendo, ayudándole a que nos transmita sus emociones, sensibilizándonos con sus emociones y ayudándole a sentir que lo que le estamos platicando, lo que le estamos ofreciendo, la experiencia que está teniendo con nosotros es emocionante, ¿no? Pero que además puede expresarse. Por eso es que esta molécula en particular está relacionada con las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la que sigue, por favor.
Ahora vamos a hablar de otro neurotransmisor que también seguramente conocen muy bien, que también está relacionado con el placer, ¿no? Que esta es la dopamina, que es la molécula de la recompensa. La dopamina es el neurotransmisor que está literalmente relacionado con el placer, el bienestar y la relajación. Y no solo eso, también es la que nos motiva. Digamos que cuando estamos muy motivados para llevar a cabo algo, es porque tenemos la dopamina necesaria en nuestro cerebro. Y también activa la memoria a largo plazo. Entonces, este es de los neurotransmisores que más queremos que se despierte en el cerebro de nuestros compradores. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Es hacerlos sentir inteligentes, darles la razón y sobre todo hacerlos sentir únicos. Pensemos en servicios personalizados, en poder hablarles con su nombre, poder reconocer cuáles son sus gustos, preferencias. Ahora con la tecnología es mucho más sencillo hacerlo porque ya podemos de alguna manera configurar los algoritmos como lo hace Netflix, por ejemplo, que ya te da el contenido de acuerdo a lo que tú has ido fijando como tus gustos y preferencias. Pensemos, por ejemplo, en marcas como Starbucks que le ponen tu nombre a tu café, ¿no? A tu vaso y algunas otras industrias que lo utilizan mucho, por ejemplo, las consultorías que personalizan los servicios y las cosas que ofrecen. Esto tiene mucho que ver con la dopamina. Entonces, si quieren despertar la dopamina en sus compradores, háganlos sentir inteligentes, denles la razón en lo que lo tienen y háganlos sentir únicos, ¿ok? La siguiente, por favor. Tanto la serotonina como la dopamina seguramente ya las han escuchado en los medios. Ahora hay mucha más información. Vamos a ir hablando de otras. Creo que las últimas no son tan conocidas. Las endorfinas sí. La endorfina es la molécula del amor. Esta endorfina lo que nos ayuda es a quitar el dolor. Tiene un efecto analgésico. Entonces, digamos que cuando tenemos eh, suficientes endorfinas es cuando nos sentimos mejor. Mucho de lo que puede causar la depresión, inclusive, es una baja en estos tres neurotransmisores, que es la serotonina, la dopamina y la endorfina. Entonces, ¿cómo vamos a despertar la endorfina a nuestros compradores? Dándoles soluciones, haciéndoles las cosas más fáciles y haciéndolos sentir comprendidos. Mucho de lo que podemos hacer en este sentido es, esto va muy relacionado con el servicio al cliente, el cómo te escucho, cómo entiendo cuáles son tus necesidades, qué es lo que necesitas solucionar con mi producto o mi servicio o lo que yo te estoy vendiendo y cómo yo puedo ser un guía para que tú logres tus objetivos, ¿ok? Entonces, estas tres, digamos que son las más conocidas. Vamos a la que sigue, por favor, que están muy relacionadas con el amor, el enamoramiento, la felicidad, el placer, etcétera, ¿no? Después tenemos la adrenalina, que seguramente la han escuchado y está muy relacionada con la parte de deportes extremos, todo lo que tiene que ver con cuestiones adrenalínicas, los juegos mecánicos y algunas otras experiencias que son muy enérgicas. En este caso, la adrenalina, que es la molécula de la energía, está relacionada con esta explosión de energía. Entonces, dentro de nuestro cerebro, digamos que es el antídoto para no aburrirnos, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para generar adrenalina? Es tomar riesgos, salir de la rutina, presentarles algo novedoso, sorpresivo e inesperado. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Apple, cuando lanzaron el iPod, que era algo totalmente novedoso e inesperado. Era una nueva manera de escuchar música y una nueva manera después de interactuar también. Y el alto precio que tienen los productos Apple, aunque no lo crean, también está relacionado con la adrenalina, porque entonces estás comprando algo muy novedoso, pero el que te cueste más también te genera adrenalina cuando lo estás comprando como con gusto, ¿no? O sea, es un tema de generar esta explosión de energía, ¿no?
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Presentando algo súper novedoso, algo que sea sorpresivo, algo que no esperen. Aquí es donde entran también los valores agregados, donde los vamos a sentir, los vamos a hacer sentir, además de únicos que decíamos que tenemos que hacer, es darles algo que no están esperando, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces ahora tenemos la molécula de GABA, ¿no? Esta, como decía, al igual que las endorfinas que están relacionadas con el servicio al cliente, que es en lo que nos tenemos que enfocar, esta viene, digamos que es la que contrarresta la adrenalina. Podemos generar adrenalina en nuestros clientes o bien podemos irnos hacia el lado de generar un neurotransmisor que se llama GABA. Este es menos conocido y lo que hace es que ralentiza los impulsos nerviosos. Esta es la molécula, el neurotransmisor que nos ayuda a combatir el estrés, por ejemplo. Una de las maneras más sencillas de generar GABA en nuestro cerebro es la yoga y la meditación, pero también hay veces que estos servicios van relacionados cuando nuestros clientes o nuestros prospectos están buscando calma. Puede ser a lo mejor, como les decía, un tema de servicio al cliente, puede ser a lo mejor un tema de servicios relacionados tipo spas, hoteles boutique, mucho de experiencias de lugares tranquilos para turismo. En fin, depende de qué sea lo que les estamos ofreciendo, a qué vaya enfocado nuestro servicio y qué sea lo que le queremos generar a nuestro cliente, ¿no? Si es un spa, pues tal vez no queremos que llegue o generarles adrenalina cuando lleguen, sino tal vez transmitirles este sentido de calma y generarles GABA, ¿no? Y la que sigue, vamos con el último, que es la acetilcolina. Esta es, aunque no es tan conocida, yo diría que es el neurotransmisor de los más importantes y de los más fáciles de generar en la cabeza de nuestros clientes o productos, porque esta es la molécula del saber y esta que está relacionada con el aprendizaje y la adaptabilidad. Entonces, ¿esto cómo se genera? Haciendo una asociación de elementos conocidos. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de enseñarles cosas, de ayudarles a relacionar y contextualizar lo que nosotros les estamos diciendo. Entonces, ¿esto cómo se hace? Básicamente es, yo le voy a dar información relacionada con mi producto, mi servicio o las soluciones que está buscando y le voy a dar cosas nuevas que aprenda su cerebro. Esto va relacionado mucho con la generación de contenido y sobre todo contenido de valor, digamos, que les pueda dar información novedosa. Ujú. Entonces, porque a nuestro cerebro le gusta aprender. Obviamente nos gusta aprender más de las cosas que están relacionadas con lo que nos gusta hacer o nos gusta ver o nos gusta sentir, experimentar, ¿no? Entonces, si alguien es como amante de los autos, pues le va a gustar aprender acerca de eso. Si es algún deporte, también va a ir relacionado. Nosotros seguro ustedes conocen muchos fans de fútbol, por ejemplo, de música, que de pronto tienen una gran cantidad y un acervo de información súper importante en su cerebro. Esto tiene que ver con la acetilcolina que se genera al aprender las cosas que más nos gustan. Entonces, vamos con la que sigue, por favor. Bueno, ya aprendimos lo que son los neurotransmisores. Básicamente era explicarles cómo todos los mensajes, todo el servicio que le otorguemos a nuestros clientes, toda esta interacción que tengamos con las personas, tiene que ver con esta química cerebral que se desarrolla dentro de nosotros. Entonces, sí hay acciones relacionadas con el cómo nosotros presentamos o decimos las cosas, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con el cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones, porque finalmente la comprar algo, es una decisión. Entonces nosotros tenemos que ayudarles, digamos, a tomar una decisión informada. Al final, no le vamos a vender algo que no necesita, tampoco podemos crear necesidades, ese es un mito, pero lo que sí podemos es ayudarle a que tenga la información completa, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Para explicarles cómo funciona, voy a platicarles acerca de una teoría que es bastante utilizada en neurociencias, que habla de cómo está estructurado nuestro cerebro. Nuestro cerebro está dividido en tres
partes, según esta teoría, que es la teoría del cerebro triuno de Paul MacLean, de hecho es de 1952, no es tan nueva, pero es una de las teorías que nos ayuda a entenderlo mejor, porque si nos vamos por partes se vuelve muy complejo el estudio del cerebro, ¿no? Entonces, para entender las compras y la toma de decisiones, empezamos por el cerebro reptil. Este cerebro está, digamos, relacionado con la parte más instintiva, ¿no? Si lo queremos ver así, es esta parte del cerebro que te dice, corre, huye, come, duerme, etcétera. Entonces, esta parte instintiva es, digamos, hacia donde van las compras más inconscientes, digámoslo así, ¿no? Después pasamos al cerebro límbico, donde están las compras emocionales, donde este cerebro límbico, digamos, es todas estas conexiones que se hacen entre los dos hemisferios y todo lo que tiene que ver con las hormonas y las glándulas que secretan estos neurotransmisores que, como les decía, van unidos a la parte emocional, ¿no? La amígdala, por ejemplo. Y después tenemos el cerebro córtex, que es la corteza prefrontal, que es la parte, digamos, más racional de nuestro cerebro, ¿no? Es la que nos ayuda a ser analíticos, a pensar en el futuro, a analizar cada una de las partes que va relacionada con un pensamiento. Por ejemplo, aquí es donde analizamos si ya el cerebro reptil nos hizo huir de alguna situación y entonces en la emoción sentimos miedo, digamos que el cerebro córtex lo que va a hacer es analizar qué fue lo que pasó, ¿no? Y un poco tener como esta parte de como previsión hacia el futuro, ¿no? Entonces, vamos a la lámina que sigue para explicarles un poco mejor con un esquema, justo cómo se va construyendo esta toma de decisiones. Recuerden que estamos hablando de neuroventas. Al final, la neurociencia, aunque tiene sus principales aplicaciones van hacia la psiquiatría y la psicología, nosotros estamos analizando esto desde el punto de vista de ventas y marketing, ¿ok? Entonces, en el lenguaje del cerebro, ¿cómo trabaja? Pues hemos oído que tenemos dos hemisferios, el racional y el emocional. Todos los humanos usamos los dos hemisferios. Depende de cómo se relacionen estos dos hemisferios, es, digamos, el cómo va a surgir nuestro proceso cognitivo. Y después vamos al cómo piensa, que era lo que les decía con estas compras, ¿no? Vamos a ir primero con el cerebro reptiliano, que nos va a decir qué necesito, ¿ok? Y como les decía, no es que nosotros podamos crear necesidades. Las necesidades no se crean, ya las tenemos. El tema es que las vamos volviendo mucho más complejas conforme vamos avanzando en nuestro aprendizaje y sobre todo conforme vamos avanzando en nuestra edad, ¿no? Entonces, pensemos en que a lo mejor una mujer puede pensar que necesita una bolsa de marca. En realidad la necesidad no es la bolsa. La necesidad básica va pegada a el sentido de pertenencia y de reconocimiento. Entonces, si yo soy reconocida, me siento bien. Si yo siento que pertenezco a este grupo que también usa este tipo de bolsas y que también, digamos, acepta más la pertenencia de otros miembros, entre más parecidos sean, por lo menos en la parte de usos y accesorios y demás, entonces me voy a sentir mucho más feliz. Esto es la necesidad que ya existe. Ajá. Por eso que no es que le creemos la necesidad a una bolsa, sino le estamos de alguna manera satisfaciendo la otra necesidad que es más básica. Después viene el cerebro mamífero, que es la parte emocional, que es cómo me hace sentir. Me hace sentir bien, me hace sentir contento, me hace sentir angustiado, me hace sentir con miedo. En fin, depende de cómo me haga sentir, es el cómo voy a ir procesando esta información. Pero por último, no podemos dejar el filtro de lo racional, que es cómo debe ser. O sea, yo no puedo obviar esta parte racional que va a pasar por mi cerebro. Y entre más compleja sea la venta y entre más involucre, por ejemplo, entre más costoso sea lo que voy a vender, etcétera, es más probable que pase por la parte racional. Entonces,
no podemos despegar esto de lo demás. O sea, puede ser que ya haya dicho lo necesito, puede ser que la haya hecho sentir muy bien, pero si no entra en el cómo debe ser, entonces algo no va a encajar. Entonces pensemos en servicios muy complejos o, por ejemplo, de alta consultoría. eh, Tal vez ya dimos con la necesidad adecuada, hicimos una presentación muy personalizada que los hizo sentir únicos, etcétera. Pero al momento de llegar a la parte racional, si nuestra presentación tiene faltas de ortografía o tiene una suma mal hecha, que a mí me ha tocado verlo en licitaciones inclusive, ahí pasa algo que se desconecta. O sea, entra esta disonancia cognitiva que nos dice, algo no está bien aquí, entonces ahí es donde la decisión puede que no se tome hacia la compra o baje la emocionalidad y se postergue la decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo se procesa? Básicamente son 4 pasos muy sencillos, que es generar atención, estimular el deseo, justificar el mensaje y llevar a la acción. Esto no es nada nuevo, o sea, tampoco se trata de descubrir el hilo negro, sino de cómo hacerlo más sencillo para que nosotros lo podamos aplicar. Entonces, pensando en las estrategias digitales, yo tengo que pensar cómo voy a generar la atención suficiente, capturar esa atención de mi prospecto, para que entonces yo le dé los argumentos para convencerlo de que lo quiere, lo necesita, ¿no? Y de ahí ayudarle a justificar el mensaje. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, las cadenas de autoservicios? Generan atención con sus promociones, ¿no? 70% de descuento, paga en octubre, meses sin intereses, etcétera, etcétera. Los aparadores, estos letreros grandes, ¿no? Que por eso utilizan ciertos colores. De ahí, cuando ya estás en la tienda o en este caso, a lo mejor en la página web, entonces te estimulan el deseo con estas imágenes de los productos que saben que son más comprados o más deseados. Y ya la justificación del mensaje viene como decía, a lo mejor no lo tienes que pagar ahorita, lo puedes empezar a pagar en unos meses, te damos meses sin intereses, te damos un servicio Prime como lo hace Amazon. A lo mejor vienen todas las valoraciones de toda la gente que dice que es un excelente producto. Todo esto que viene a decir, resolver las dudas que podamos tener en nuestra cabeza sobre si comprar algo o no. Y eso ya nos va a llevar a la acción. Aunque, ojo, la acción no necesariamente va a ser que nos compren siempre. Depende a qué estemos enfocando nuestro mensaje. Puede ser que si estamos generando audiencia en redes sociales, la acción sea que nos den like o que compartan la publicación o que comenten. Puede ser que a lo mejor sea visitar solamente nuestra tienda o nuestro sitio web. Puede ser que la acción sea que nos dé una cita, ¿no? Para poder hablarle más y hacerle una presentación más en forma de lo que le estamos ofreciendo. En fin, podemos ir avanzando con estas pequeñas acciones siguiendo este proceso, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, después de ver este esquema, podemos ver cosas tan sencillas como esto. O sea, pueden ser palabras muy específicas que nos lleven a la acción, pueden ser imágenes muy sencillas también que nos lleven a tener ciertos pensamientos o acciones. La que sigue, por favor. Entonces, hay algo que se llaman códigos reptilianos, que es básicamente todas estas instrucciones que ya tiene nuestro cerebro y que funciona en todos los cerebros de todos los humanos de esta manera. Si nosotros lo usamos para nuestra comunicación, como decimos, estamos hablando de ventas y marketing, seguramente vamos a tener una mucho mejor aceptación y un mejor resultado. Entonces, el primer código es el egocentrismo. Todos los humanos somos egocéntricos. Entonces, por eso hablaba yo mucho de que entre más personalizado y más único hagamos sentir a nuestro prospecto, a nuestro cliente, va a funcionar mejor. Ahora con las plataformas tecnológicas que tenemos, pues es mucho más sencillo. Podemos, por medio de la inteligencia artificial, generar estos engines que van de alguna manera identificando los patrones de compra, que me pueden identificar cosas tan básicas como el nombre, la ubicación geográfica, etcétera. Y esto nos va a ir dando la información necesaria para hacer el servicio lo más personalizado posible, ¿ok?
Después viene el contraste. Bonito, feo, grande, chico, negro, blanco, el villano, el héroe. Todo esto que tiene que ver con contraste nos gustan las historias. ¿Cómo podemos utilizarlo en nuestra comunicación? Puede ser también hablando de cuáles son los beneficios de obtener nuestro producto o nuestro servicio contra cómo sería el no contar con ello, ¿no? Principio y fin. Este código tiene mucho que ver con que a los humanos nos gustan las historias y nos gusta ver cómo empieza y cómo termina algo. Difícilmente agarramos un libro y leemos solo la mitad, ¿no? O vemos una película, pero nos saltamos el principio y no vemos cómo termina. Puede ser que veamos el principio, nos saltemos un cacho en medio y veamos el final, pero nos gusta tener esta conclusión, este cierre de ciclos en nuestro cerebro. Entonces, una manera de generar contenido, por ejemplo, y que sea un poco, digamos, más atractivo a nuestro público, es que si es un contenido de valor, podemos poner solamente el principio y luego que tenga que continuar hacia nuestro sitio web, por ejemplo, para terminar la historia. Esto funciona más con historias que con información, digamos, detallada del producto o servicio, ¿no? O sea, tiene que ver con historias tal cual. O sea, ¿qué pasó con el protagonista, no? Después vamos con lo tangible, que este es un gran reto en la era digital porque pues lo tangible tiene que ver con lo que toco, con lo que tiene que ver con los sentidos, con lo que huelo, con lo que escucho, con lo que pruebo. Y de pronto si toda la comunicación es digital, se vuelve un poco más complejo lo tangible. Lo que tenemos que hacer es ser lo más específicos y descriptivos de nuestro producto, nuestro servicio. Si es un producto, mostrar las dimensiones, mostrar el producto desde diferentes ángulos. A las mujeres, por ejemplo, nos gusta mucho ver si vamos a comprar algo, cómo se ve en relación con otra cosa. O sea, si es una bolsa, cómo se ve con un conjunto completo. Si es unos aretes, igual, por lo menos medio cuerpo. Si es a lo mejor algo para la cocina, poderlo ver en el ambiente general. Esto ayuda mucho a poderlo hacer lo más tangible posible, saber o podernos imaginar cómo será ese producto, digamos, ya cuando esté en nuestras manos, ¿no? Luego viene el visual. Este es el más sencillo. em, porque, digamos, en la parte digital, porque es el del que más podemos hacer uso, ¿no? Podemos ser muy visuales en cuanto a la información que mostremos. Por eso es que redes sociales como Instagram, TikTok y la parte de YouTube, por ejemplo, han tenido tanto éxito, porque son mucho más visuales de la parte escrita. Y así es como funcionamos los humanos, es un código. Por eso es que podemos acordarnos de la portada de un libro y a lo mejor no nos acordamos del todo del título del autor, o podemos encontrarnos a alguien en la calle y sabemos que lo conocemos, pero a lo mejor no nos acordamos de su nombre o de dónde lo conocemos. Es porque primero se graba esta parte visual. Entonces es algo que podemos utilizar. Por eso es más recomendable que la publicidad y el contenido que hagan tenga una carga visual interesante, ¿no? Y después viene el emocional. Todos los humanos nos regimos por las emociones. Ya hablamos de que tenemos inclusive en esta teoría de los tres cerebros un cerebro específicamente emocional. Ahorita les voy a hablar de los códigos emocionales. La que sigue, por favor. Para que veamos cómo esta parte emocional tiene que ver con cómo interactuamos, ¿no? El cerebro humano es metafórico, contamos historias. Entonces, estas historias van relacionadas con el cómo entendemos las cosas. Si lo vemos incluso en la parte religiosa, muchas de las religiones utilizan estas metáforas o estas historias para que aprendamos valores o aprendamos ciertos conceptos que son básicos en el desarrollo, ¿no? Entonces, el secreto aquí es, y bueno, nosotros tenemos un curso que habla justo de storytelling y story brand, que es cómo contar estas historias. Recuerden que el héroe de la historia tiene que ser su cliente, ¿ok? Em, Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, aquí lo que tenemos son 10 códigos emocionales, que son los, digamos, los que nos rigen en general. Aquí el secreto es escoger 3 códigos que vayan relacionados con mi audiencia.
Entonces, si yo le voy a vender un producto o un servicio, por ejemplo, a un público millennial, tal vez me convenga escoger reto, placer y exploración para poder construir mi comunicación. Si voy a vender, por ejemplo, productos a mamás digitales, los códigos que normalmente tienen más arraigados es control, seguridad y familia. Entonces, por eso estas aplicaciones donde yo puedo saber exactamente dónde está mi producto, hacia dónde va, en qué momento me va a llegar, tener todas las especificaciones, etcétera, va muy dirigido a las personas que tienen este código de control. Entonces, les voy a explicar brevemente cada uno. El de reto tiene que ver con el reconocimiento individual, el diploma, la medalla, etcétera. El placer tiene que ver con los sentidos, pero también con que me hagan las cosas más fáciles. El control, pues obviamente tiene que ver con el orden y como decía, con estas aplicaciones donde yo puedo ir viendo perfectamente dónde va mi producto o mi servicio. Pertenecer, que es el estar en un grupo. La seguridad, que es seguridad física, patrimonial, digital, etcétera, ¿no? Libertad, que tiene que ver con la autonomía, la exploración, que tiene que ver mucho con mostrarles cosas nuevas, y entonces, aunque sean clientes leales, yo les tengo que ir, no sé, el platillo de la semana o el nuevo curso del mes, etcétera. La familia, que tiene que ver con la herencia, la trascendencia, ya saben, que es planta un árbol, escribe un libro, ten un hijo, ¿no? Después viene el poder, que tiene que ver con la dominación, que no necesariamente tiene que ver con que sean personas poderosas. Y cada uno de estos, la que sigue, por favor, cada uno de estos 10 códigos está relacionado con cómo vamos a ir construyendo nuestro mensaje. Pero luego se junta con algo todavía más complejo, que es que tenemos diferentes generaciones que ahorita sí podemos ver un desfase importante entre generaciones, porque los hábitos, el consumo, los gustos, las preferencias, etcétera, pasaron de un mundo analógico a un mundo digital. Entonces, ¿cómo vamos a satisfacer estas necesidades? Va a depender mucho también de a qué generación pertenezca, ¿no? No nada más en los códigos emocionales y reptilianos. Entonces, tenemos a los baby boomers, la generación X, que es esta generación mezclada entre analógica y digital, los millennials que ya son digitales y los centennials que ya son nativos digitales al 100%, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Entonces, les voy a platicar un poco de cuáles son los códigos emocionales de los baby boomers, generación X y millennials. Entonces, los baby boomers, que más o menos las fechas no son exactas, hay algunos autores que hablan de ciertas fechas, otros de otras, pero en general las características son estas. Son workaholics, estaban más acostumbrados a la estabilidad laboral y familiar, no dedicaban mucho tiempo al ocio y a la recreación, de hecho hasta se sentían culpables si de pronto no estaban haciendo algo productivo, ¿no? Son más de familia tradicional y en ese momento no había tantas mujeres en el mercado laboral. Entonces, estos códigos, los principales que podemos encontrar en los baby boomers son familia, seguridad y control. La que sigue, por favor. Entonces, si le queremos vender a un baby boomer, tenemos que enfocarnos en esos 3 códigos. Ahora tenemos la generación X. Igual, workaholics, ¿no? Ven el nacimiento de nuevas tecnologías, grandes cambios sociales, políticos. En algún momento fueron más propensos a ser empleados. Yo creo que el contexto ya ha cambiado muchísimo. Son más de vida social y familiar y por lo tanto, también por la edad en la que está esta generación, los códigos que están buscando son trascendencia, seguridad, pertenencia. Entonces, mucho tiene que ver con la aceptación dentro de un grupo social, el sentirse seguros debido a todos estos cambios que vivieron y el poder trascender, porque justo están en esta edad de construir. Los baby boomers ya lo hicieron o no lo hicieron, pero ya pasaron por esa etapa, ¿no? Hacia allá es donde tendría que ir dirigida la comunicación. La que sigue, por favor. Ahora tenemos a los millennials, que es una de las generaciones más incomprendidas desde mi punto de vista, pero que hoy en día son los que están sosteniendo la economía en general mundial. Em, Ellos son más adaptados a la tecnología, sí tienen una vida virtual como extensión de la vida real, por eso es que las redes sociales han cobrado esta importancia.
son multitasking, que bueno, en general no le recomiendo a nadie ser multitasking, pero son más emprendedores, mucho más por contexto que por deseo en muchos casos. O sea, es más fácil generar un ingreso como freelancer de pronto que conseguir un empleo como el que tuvieron los baby boomers en su momento. Aman las experiencias y no buscan tanto la estabilidad. Esta parte de las experiencias es muy importante porque hacia allá es donde van a ir dirigidos estos códigos emocionales. O sea, es la exploración, el reto y el placer. Y hacia allá es donde tengo que dirigir mi comunicación. Y si ustedes analizan comerciales de algunas de las principales marcas, van muy dirigidas hacia estos tres códigos, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Y bueno, ya terminamos con Alicia, porque aquí estamos todos locos, y ahora vamos a ver la parte de la estrategia digital, ¿ok? En el curso de neuroventas que hacemos en NCQ, clasificamos estos códigos tanto emocionales como reptilianos y tenemos un sistema de clasificación por colores para hacerlo más sencillo. Pero yo quería que ustedes tuvieran como una embarradita de esto que es neuroventas para que lo puedan aplicar en su estrategia digital, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es una estrategia digital? Es básicamente planes de actuación a mediano y largo plazo para definir los canales, medios y oportunidades en la conectividad a Internet, para lograr más ventas y o más audiencia en una organización. Entonces, básicamente, el mediano y largo plazo ya no es el mediano y largo plazo que existía antes. Ahorita el corto plazo es esta semana, el mediano plazo es de aquí a fin de año y el largo plazo son los próximos 2 o 3 años máximo. O sea, ya no estamos hablando de estos plazos tan largos en 10 años como se hacía la planeación antes, por lo menos para la parte digital. ¿Por qué? Porque cambia muy, muy frecuentemente. Pensemos simplemente en Instagram, tiene 10 años de existir, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que una red, por ejemplo, como TikTok, iba a ser la más utilizada para la generación centennial, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a la que sigue, por favor. Toda esta información que les di de neuroventas, ahora tenemos que vertirla en esto. Entonces, para poder hacer mi estrategia digital, yo tengo que empezar con un análisis del contexto. Después definir mis objetivos, si va a ser generar audiencias, si es generar ventas, cuántas ventas quiero generar, cuántos seguidores necesito tener, ¿no? Definir cuál va a ser la estrategia, si va a estar apalancada de contenido de valor, si va a ser por medio de el aprendizaje, tutoriales, etcétera, o si va a ir más hacia la parte de experiencia visual, si va a ir más hacia la parte de promociones, por ejemplo, ¿no? Y de ahí voy a definir cuál va a ser el plan de acción, qué redes sociales voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, con qué herramientas, en qué tiempo. Y lo más importante es cómo voy a hacer el análisis y la medición de que mi estrategia está funcionando, ¿no? Vamos a la que sigue. Ahora, en esta estrategia tenemos tres tipos de medios, medios pagados, medios ganados y medios propios. En los que tenemos más control es en los medios propios, que es mi página web, mi blog, mi landing page, mi contenido de correos electrónicos, todo lo que es el contenido que yo voy a generar. Entonces, dentro de estos medios propios, yo tengo que tener muy clara cómo va a ser mi comunicación y cuál va a ser el hilo conductor de todo esto. O sea, yo tengo que tener más o menos la misma información en mi página que en mis redes, que en lo que mando por correo. O sea, tiene que haber una congruencia, digamos, con esta información. Luego vienen los medios pagados, que es básicamente la publicidad que voy a pagar, la pauta publicitaria que voy a pagar en las redes sociales o AdWords, por ejemplo, o la parte de cross-selling, que ahorita vamos a hablar de eso rápido. Los influencers, hoy es una estrategia bastante interesante el tener un influencer que hable por tu marca y luego vamos a tener los medios ganados, que es el orgánico. ¿Qué quiere decir? Que mi contenido es tan bueno y he generado tan buen valor que este contenido lo comparten, lo comentan y lo usan las personas sin que yo pague, ¿ok? Esto es algo que va creciendo, por eso ya se llama orgánico. Entonces son los likes que yo voy ganando por el contenido tan
bien estructurado que yo genero, ¿no? Vamos a la que sigue, por favor. Eh, las herramientas con las que contamos es, una es la página web, que, ojo, ahí depende de lo que también yo quiera hacer. Puede ser un portal, puede ser un e-commerce, tengo que tener muy claro el SEO de mi página, puede ser una página informativa meramente. Hoy en día, esta parte que se había dejado como un commodity, digamos, o algo que era como un bueno por tener, ¿no? Hoy se ha vuelto algo primordial en las empresas. Entonces, tiene que ser una página web bien estructurada y si es un e-commerce o un portal, tiene que funcionar perfecto y tiene que ir muy de la mano con la parte del servicio al cliente. No sirve de nada que tengan una gran página web, pero que esta página, que alguien ponga un comentario y nadie le conteste, o que manden un correo y nadie conteste, o que el formulario de registro no sirva, ¿no? Después vienen las aplicaciones que dependiendo también del negocio es lo que va a ser tan rentable o no. Hoy una página web puede ser responsiva y funcionar muy bien en los dispositivos móviles y así no es necesaria una aplicación. O sí, o sea, pensemos en todas estas aplicaciones que hoy están teniendo un gran auge, ¿no? Uber Eats, Didi, Rappi y todas las demás, Netflix, todas las demás empresas que tienen una app, hoy están teniendo una mejor rentabilidad, ¿no? Luego vienen las redes sociales. Les puse las más importantes para cuestión de neuroventa. Normalmente este target de baby boomers no tienen redes sociales o no las utilizan de manera diaria como lo hace el público millennial y algunos generación X. Entonces, si queremos lanzar una promoción, tenemos que complementarlo con todo el espectro de herramientas digitales, o sea, correo electrónico, que sí lo leen los baby boomers, la página web, que seguramente la van a buscar, este segmento de mercado, y posicionarnos bien en redes sociales con mensajes muy claros, muy cortos, muy visuales, que van enfocados hacia el público millennial, ¿no? Luego vienen los AdWords, que son estas campañas que se hacen para el buscador de Google, que ahí tiene mucho que ver con las palabras que yo utilice y obviamente entre más genéricas sean las palabras, más me va a costar el clic. Entonces hay que ser muy creativos y sobre todo, yo les doy un tip, también busquen palabras mal escritas. La gente tiene muy mala ortografía, entonces de pronto es escoger la palabra genérica y pensar en todas las posibilidades de cómo la pueden escribir mal y por ahí algunos van a entrar, ¿no? Luego viene algo que es el cross-selling que podemos hacer entre las redes sociales, que es yo voy a pagar por mi, ¿cómo se llama? Por mi publicidad en YouTube. Entonces, por ejemplo, si yo lo que vendo es, lo que yo vendo es a lo mejor cursos de mindfulness, a lo mejor me conviene pagar un comercial en YouTube cuando estén viendo un video de Deepak Chopra, ¿no? O si yo, por ejemplo, voy a, por ejemplo, a vender algún contenido de algún libro en particular, puede ser que pueda poner mi anuncio en una página web relacionada con Google, ¿no? Spotify, en fin, hay cualquier cantidad de publicidad que se pueda hacer de manera digital, seguramente ustedes lo han visto. Hay muchos medios de circulación masiva que venden estos espacios publicitarios, sobre todo los que tienen que ver con noticias, cultura colectiva, etcétera. Inclusive Tinder, ¿no? Tiene su parte de publicidad para quienes vendan algo relacionado con eso. Y en este cross-selling es donde podemos tener una gran desarrollo de prospectos. El emailing, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, y el CRM, que aquí depende, es súper importante contar con un CRM. Hay CRMs gratuitos. ¿Qué es lo que hace un CRM? Es gestiona mi base de datos de clientes prospectos y me ayuda a poder definir una estrategia. Entonces ya los puedo dividir y decir, voy a sacar una promoción para solo mujeres o solo los que tengo en Facebook o solo los que me compraron estas cosas el mes pasado, o les voy a mandar una tarjeta de cumpleaños.
para todo esto sirve el CRM, para poder minar y explotar esa información que tengo de nuestros prospectos, ¿ok? Y vamos a la que sigue. Entonces, ¿cómo voy a aplicar mi estrategia digital? Como decía, primero el target de mercado. Definir cuál es mi tipo de buyer persona o tipos, si es que tengo varios tipos de comprador. Voy a hacer una investigación de mercado, voy a hacer un benchmark, que es investigar a mi competencia. Voy a utilizar el social listening, que es entender qué es de lo que están hablando en las redes sociales con respecto a mi producto, mi servicio, mi competencia. Nosotros hacemos ese tipo de estudios, pero hay algunas herramientas gratuitas que pueden encontrar en Internet que hacen social listening y se pueden dar una idea de esta información. De ahí lo que tengo que hacer es alinear el contenido y la imagen a este buyer persona y a las redes sociales y empezar con la publicidad cruzada, entregar valor, medir la conversión, o sea, saber cuánto estoy vendiendo y ajustar mi estrategia. ¿Ok? La que sigue, por favor. Entonces, una marca potente siempre destaca en la inmensidad del mercado. Las personas se enamoran de las marcas, confían en ellas y creen en su superioridad. Por eso es muy importante desarrollar un buen posicionamiento de marca. La que sigue, por favor. Entonces, ya, ahora sí, vamos a dar un espacio rapidísimo a las preguntas. Y aquí, si escanean ese código QR, los va a llevar a las redes de NCQ. Les sugiero que se metan a la de Facebook, que es donde tenemos más información y contenido. Pero Muchísimas ya me pueden gracias, preguntar. Montserrat. Tenemos el tiempo un poco Ya recortado, pero sé. vamos con un par de preguntas. Igual en la sección abajo de preguntas y respuestas, puedes seguir contestando a todos los asistentes. Pero bueno, tenemos tiempo para un par. Daniel Luna nos pregunta, ¿por qué no es posible hacer comentaste que es un mito que podemos generar la necesidad a un cliente? ¿Por qué no es posible hacer eso? ¿Por qué es un mito? Porque no, ya todos tenemos unas necesidades específicas. Como decía, esto va muy anclado a la parte reptiliana de nuestro cerebro y a la parte emocional. Entonces, digamos que por mucho que yo haga una estrategia comercial súper buena y un mensaje súper claro, tal vez no le cree la necesidad de usar tacones a un contador, ¿no? O Claro, que a lo mejor un hombre soltero compre biberones. Hay cosas que no puedo crear como necesidad, ¿no? de acuerdo, muy bien. María Fernanda García pregunta, en la venta de algo intangible, como es el software, ¿cómo usa su código reptiliano? Ahí tiene que ser muy visual y sobre todo ayudarle a hacer tangible el qué va a lograr con ese software, o sea, cuáles son los beneficios. Si va a lograr más ventas, reducir gastos, tener empleados más contentos, o sea, irnos hacia lo que va a suceder con lo que van a utilizar. Perfecto. Un asistente anónimo pregunta, ¿cómo determino a qué plazo de tiempo debería crear la estrategia digital? Depende de la red social. O sea, si van a usar Twitter, tiene que ser diario. Cualquier estrategia de comercial o de marketing tiene que durar por lo menos 3 meses para que puedan analizar ir los resultados y ver si funciona. Pero depende de la red social, es la periodicidad o la prontitud con la que tienen que planear. Perfecto, pues sin nada más que agradecerte, Montserrat. Muchísimas gracias. Y bueno, pueden seguir en la parte de preguntas y respuestas escribiendo. Y si pudieras quedarnos un poquito con nosotros, Montserrat, para responderles, estaría increíble. Sí, claro que sí. Ahorita les voy contestando en el chat. Bueno, pues muchísimas gracias. Inspire Innovation agradece a todos los presentes por haber asistido a esta conferencia y también te agradece a ti, Montserrat, por haber sido parte de nuestro primer congreso online. Un gusto y un honor haberte tenido con nosotros, Monse. Muchas gracias. Que tengan buen día.